Bueno, partamos y por último acoplamos después. A ver. ¿Ah? ¿Ahí? Ya. Fenomenal. Bien. El martes pasado vimos lo que nos decía San Lucas en su Evangelio. Ahora vamos a decir en esta última sesión que nos queda lo que ocurre después de la ascensión del Señor. Bien, es interesante que San Lucas escribe la segunda mitad de su libro, que en la Biblia está puesto como un libro aparte, como el libro de los Hechos de los Apóstoles, explicando lo que ocurre desde la ascensión del Señor hasta ya que San Pablo llega a Roma. O sea, y este segundo libro comienza exactamente donde termina el Evangelio. O sea, está claro que eran un solo libro antes que alguien lo dividió en dos, más que nada por motivo de hacerlo más manejable, ¿no? Esa es un poco la idea. Bien. ¿Qué es lo que pasaba entre la resurrección y Pentecostés? San Lucas nos indica algo que es muy decidor. Dice que los apóstoles estaban reunidos por miedo a los judíos con las puertas cerradas. San Juan también remarca esto. Alguna vez estaba Tomás con ellos, otra vez no estaba Tomás con ellos, etc. Pero dice algo muy importante también. Estaban los apóstoles, algunos discípulos más, María, la madre del Señor, y otras mujeres. Esas otras mujeres, según el texto como está puesto, significan las mismas que estaban al pie de la cruz. Pero nota claramente San Lucas que era la Virgen María la que mantenía la organización del grupo, la que mantenía la calma, digamos, la que mantenía la tranquilidad entre estas fechas tan raras de lo que estaba ocurriendo con respecto a lo que se esperaba, lo que esperaban los mismos discípulos. Acuérdense ustedes que en el día de la ascensión, los discípulos apóstoles le preguntan al Señor si ahora va a restaurar el reino de Israel en el día de la ascensión. O sea, estaban absolutamente perdidos de lo que estaba pasando, digamos, desorientados totalmente. Entonces, la Virgen María es la que mantiene el grupo para que no se desorganice en esos momentos. Y yo medio en broma y medio en serio, siempre en el curso digo que con todo respeto, San Pedro no fue el primer papa. Hubo un papa antes que se llamaba la Virgen María, que dirigió la iglesia y mantuvo la iglesia en esos 50 días cruciales entre la resurrección y Pentecostés, dirigiendo el grupo. O sea, si no hubiera sido por ella, que hizo que se reunieran en esta sala, encerrados por miedo a los judíos, bueno, San Pedro y Andrés y por otro lado los dos hijos de Zebedeo se hubieran ido vueltos al lago Genesaret a pescar trucha, porque ya estaban absolutamente decepcionados, como dicen claramente los discípulos de Maús. Ya parecía que no iba a ocurrir nada. Y la Virgen mantiene al grupo. O sea, y es curioso porque después de esto, en el Nuevo Testamento la Virgen desaparece. No es mencionada más, pero se le resalta muy fuerte ese papel en estos 50 días. Ahora, ¿qué es Pentecostés? Bueno, Pentecostés no es algo que fuera desconocido. Era una fiesta muy importante para los judíos. Una fiesta que se llamaba Shavuot. ¿Y qué es lo que era el Shavuot? El Shavuot ocurría 7 semanas después de la Pascua, o sea, 50 días.
Y el primer Shavuot ocurrió después de la primera Pascua, o sea, la primera Pascua cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, exactamente 7 semanas después, cuando ya estaban en el desierto. Y lo que se conmemora en ese Shavuot, o sea, el Pentecostés inicial del judío, es que en ese día Dios, Yahvé, le entrega a Moisés la Torá. O sea, es una fiesta sumamente importante para el judaísmo. Dios le entrega a Moisés la Torá, las tablas de la ley, como decimos nosotros, pero es la Torá. O sea, el primer acto de este drama teológico que hablábamos en la primera clase que decía López de Vega, ¿se acuerdan? Entonces, en la primera Pascua, que significa el paso, fíjense bien, el pueblo de Israel pasa de la esclavitud de Egipto a la libertad, guiado por Dios a través de Moisés. Y 7 semanas después, en el primer Shavuot, Dios entrega a Israel la Torá, convirtiéndolo en su pueblo escogido y sellando una alianza con ese pueblo. Y el pueblo se compromete a cumplir las enseñanzas contenidas en la Torá. Y ahí entonces comienza la revelación del misterio de Dios. Acuérdense que nosotros explicamos en la primera clase, 2 semanas atrás, qué es lo que significa la revelación del misterio de Dios. Ahora, en la segunda Pascua, el Mesías de Israel, Jesucristo, pasa de la muerte a la vida mediante su resurrección, asumiendo un trono a la derecha de Dios Padre. O sea, en la primera Pascua el pueblo de Israel pasa de la esclavitud de Egipto a la libertad. En la segunda Pascua, el Mesías de Israel, Jesucristo, pasa de la muerte a la vida mediante la resurrección, asumiendo un trono a la derecha de Dios Padre. Y 7 semanas después, en el segundo Shavuot, el Espíritu Santo inaugura la nueva alianza fundando la iglesia. O sea, en la primera alianza se funda el pueblo escogido, el primer Shavuot, el Shavuot de Moisés. Y en el Shavuot de Jesucristo se funda la iglesia. O sea, es en paralelo, bien claro. O sea, no es casualidad esto, nada de este tipo de cosas en la Biblia es casualidad. Está muy claro el paralelismo. Primera Pascua, primer Shavuot, segunda Pascua, Pascua del Nuevo Testamento, Pascua de Jesucristo, como la quieran llamar, segundo Shavuot. Y ahí termina la revelación del ministerio de Dios. En el Shavuot de Moisés comienza la revelación del misterio de Dios con la entrega de la Torá. Y en la segunda, en el segundo Shavuot, el Shavuot de Jesucristo, digámoslo así, del Espíritu Santo, termina la revelación del ministerio de Dios, porque ya Jesucristo ascendió al cielo, ya no tiene nada más que mostrar. ¿Ya? O sea, no es casualidad esto, hay un simbolismo sumamente claro, que para los judíos que en ese momento experimentaron digamos, la venida del Espíritu Santo, tiene que haber quedado, pero absolutamente claro. O sea, no había ninguna posibilidad que no lo entendieran. Bien. Y por esa razón es que había tanta gente en Jerusalén cuando ocurrió Pentecostés. 7 semanas después, igual que en el primer caso. Había tanta gente. El relato que nos da los hechos de los apóstoles, de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, es muy claro. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos. Pentecostés, la fiesta de la semana, el Shavuot. De repente vino un cielo un ruido, como un ruido de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todos los países del mundo a la fiesta. Ahí está claro, porque estaba tan lleno entonces.
Al oírse el ruido, el pueblo se reunió en una multitud y estaban asombrados porque cada uno de ellos oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí por el asombro comentaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Todos les oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de él. ¿Qué significa esto? Ahora, aquí también hay un paréntesis que se cierra, que es muy interesante, y obviamente para la gente que predicaba San Lucas, los judíos, sobre todo que oían esto, o lo que él recopiló de la información que habían oído esto, también es muy interesante. Es la antítesis de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, Dios confundió las lenguas. Antes todos hablaban un solo idioma, que según la tradición era el hebreo, la tradición bíblica. Y Dios, como para castigarlos, para que no hicieran esas temeridades de suplantar la voluntad de Dios, les confundió los idiomas. Entonces cada uno salía hablando un idioma distinto y no se entendía con el del lado. Es cosa que nos pasa hoy día en forma bastante común. Es cuestión de mirar Twitter nomás y vamos a ver cómo nadie se entiende con nadie. Y el caso que pasa Ucrania con Rusia, como que nadie se entiende con nadie. En cambio, aquí es al revés. Todos los oyen hablar en sus lenguas, a pesar de que hablaban todos en arameo, que es lo que se hablaba en Galilea. O sea, se cierra el paréntesis de Babel. La comunicación entre los seres humanos puede volver a existir de nuevo. Ese es el mensaje subyacente que está dando San Lucas en este momento. Bueno, y ahí se convierten como 3.000 personas, los bautizan, qué sé yo, etcétera, 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 etcétera. Pero ¿quiénes son a los que se les dirige la palabra de Dios en todo este periodo, desde Pentecostés hasta que, como vamos a ver al terminar de esta charla, y ya los apóstoles se deciden a partir a cada uno por su lado a conquistar el mundo? Bueno, lo que sale aquí eran judíos, o sea, se predica a judíos en ese momento. Pero hay varias variedades de judíos, como se sale claro en el texto que acabo de leer. Primero están los judíos de origen arameo, que se convierten muchos. O sea, los que hablaban hebreo o arameo, los que estaban en Jerusalén. Pero después están todos estos judíos que venían de otras partes que ya ni siquiera hablaban hebreo, que venían a la fiesta del Shavuot, que hablaban, bueno, eran de Libia, Panfilia, Egipto, qué sé yo, etc. Entonces teníamos un grupo de conversos dentro de estos 3.000 que se juntaron, que se bautizaron, que hablaban lengua hebrea, que eran los que estaban residentes en Judea. Y además teníamos este gran número de judíos que venían a la fiesta que no hablaban hebreo, sino que hablaban su propio idioma y se comunicaban normalmente en griego. Ese era el lenguaje más común usado en esa época. Los cristianos de origen pagano todavía no aparecían, vinieron más tarde. Pero surgieron ciertos liderazgos propios entre los discípulos para estos diferentes grupos. Santiago, uno de los que llaman ahí parientes del Señor, el que nosotros llamamos Santiago el Menor, que se celebra mañana. En realidad en el resto del mundo lo celebran hoy día. Pero aquí, como se celebra la exaltación de la Santa Cruz por el Cristo de Mayo, entonces se corrió a mañana. Este Santiago que nosotros llamamos Santiago el Menor es el que se dedicaba fundamentalmente a pastorear los judíos que habían aceptado a Jesús de Nazaret como el Mesías, o sea, se habían bautizado, pero que eran judíos y que hablaban hebreo.
Y que particularidad de este grupo de conversos era que seguían siendo judíos. La gran gracia es que habían reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías. En esa época se esperaba que llegara el Mesías, como hablábamos en la clase pasada. O sea, eso no les implicaba que hubieran abandonado la religión judía o se hubieran cambiado de religión. No, ellos eran al revés. Los judíos, a ver, de mejor categoría se pensaban ellos, porque habían reconocido al Mesías. Pero el resto de los judíos estaban expectantes, no se habían dado cuenta que el Mesías llegó, estaban en un grado más abajo para ellos. Entonces, estos serían dirigidos por o pastoreados, digamos la frase, por este Santiago el Menor, que fue un personaje de tremenda importancia. ¿De dónde le viene el apelativo el menor? Para que ustedes vean lo que es las tradiciones raras que ocurren. Era de muy baja estatura. Entonces tenía un apodo. Y la traducción del apodo es Santiago el Petizo, el chiquitito. Entonces, algún padre de la iglesia se calcula que más o menos por el año 300, ordenó a los copistas que copiaban el Nuevo Testamento ya en esa época, no le pusieran Santiago el Petizo, por favor. Pónganle algo más edificante. Entonces le pusieron Santiago el Menor, pero siempre pensando que era el menor de estatura. Entonces, al poco tiempo, el hermano de Juan, el Santiago, el hijo de Zebedeo, pasó a llamarse el mayor, en contraste con este que se llamaba el menor. Y de ahí el pobre Santiago, el Petizo, ha empezado a pasar desapercibido en la historia de la iglesia, cuando fue el Santiago importante, el verdaderamente importante. Me perdonarán si hay aquí algún descendiente de compostelanos, ¿no? O sea, algún descendiente de gallegos o algún descendiente de aragoneses nacido en Zaragoza. Pero la tradición que hay de Santiago el Mayor, o sea, Santiago Hispano, se sostiene requete contra poco. La única mención que hay de él en la época que estamos hablando, de Pentecostés para adelante, es cuando lo matan. El primer apóstol martirizado fue este Santiago el compostelano, digámoslo así. Pero San Lucas dice exactamente cómo lo mataron. Lo mataron muy pronto, después después de Pentecostés, y San Lucas pone quién lo mató, por orden de quién lo mató, y quién era el gobernador romano en la época que lo mataron. O sea, la fecha el año está absolutamente delimitado, porque es cuestión de ver la historia de Roma, cuándo estaba ese gobernador romano en Jerusalén, y ahí se sabe más o menos el año. Y no calza para que haya ido a Santiago de Compostela, digamos, y todo lo demás. O sea, no alcanza la fecha. Y además tampoco calza que si lo mataron en Jerusalén, con todo ese lujo de detalles que da San Lucas, porque es el primer mártir apostólico. Entonces era muy importante decir en la fecha que lo mataron y cómo lo honraron después y todo, ¿no? Que descubran su tumba en la otra punta del planeta de esa época, que es en Galicia, digamos. Entonces hay algo que no calza, pero bueno. La historia de Santiago importante es este otro, el pequeñito. ¿Y por qué importante? Por ser el encargado de la iglesia madre. Nosotros decimos el obispo de Jerusalén, ¿no? Es mucho más importante. En esa época no había llegado ni San Pedro a Roma, ni nadie a Roma, ni nadie. Entonces, la iglesia madre era la de Jerusalén. Y el encargado de la iglesia madre era este Santiago, el hijo de Alfeo, el pequeñito. Y de hecho, sale citado en prácticamente todas las cartas de San Pablo. Además, San Lucas pone toda su historia de este Santiago, hijo de Alfeo, en el libro El Hecho de los Apóstoles, que es muy importante, hasta tal extremo que San Pablo, la última actividad que se le conoce a San Pablo es haber organizado una colecta entre todas las iglesias que él fundó para ayudar a la iglesia de Jerusalén, dirigida por Santiago todavía, Santiago, porque estaba pasando mucho hambre. Y San Pablo
fue personalmente a entregar la colecta. Viajó, recolectó la colecta por todas sus iglesias, Tesalónica, Éfeso, qué sé yo, Corintio, todo esto, y se la llevó personalmente a Santiago, se la entregó. Y ahí fue tomado preso y él hizo recordar que era ciudadano romano, entonces lo mandaron a Roma y ahí se acaba la historia de San Pablo. San Pablo lo cita en una gran cantidad de cartas, lo que decía este Santiago, y siempre con mucho respeto. No le caía muy simpático, San Pablo era muy franco para decir las cosas, no le caía nada de simpático, pero lo reconocía como en ese momento un líder muy importante y era el líder el que pastoreaba la iglesia madre. Bien, entonces teníamos a Santiago encargado de la iglesia madre. Y después, inmediatamente que se organiza todo esto, más o menos unos 5 años después de Pentecostés, surge la necesidad de crear un grupo que se dedicara a los judíos que se habían convertido, o sea, que habían aceptado al Mesías de Israel, que etcétera, etcétera, la misma cosa, pero que seguían considerándose plenamente judíos, de habla griega. Todos estos extranjeros que habían ahí en Jerusalén y que después habían vuelto a su patria de origen, a Panfilia, que son todas estas cosas que dicen ahí, bueno, había que pastorearlos. Y ahí se crea un grupo que se llaman los 7, que se habla como que son los diáconos, pero no, son mucho más que los diáconos, porque si uno lee lo que dice San Lucas de esto, se crea una pastoral especializada en judíos que no hablaban hebreo, esa es la verdad. O sea, hoy día diríamos, se crea una nueva parroquia. Estaba la parroquia que dirigía Santiago, que era para los judíos de habla hebrea, y se crea una nueva parroquia para los judíos que no hablaban hebreo, sino que hablaban en griego. Y se encarga 7 personas que ya están convertidas, digamos, eran cristianos que habían aceptado a Jesús de Nazaret, convertidos por los apóstoles, por los 12. A estos 7 se les encarga esa pastoral. Esa es la idea de fondo que se ve ahí. Se llaman diáconos, pero sí, pero es mucho más que el diácono de hoy día. En el fondo se crea una parroquia aparte, primero en Jerusalén, y que establece ramales a todas las partes donde esta gente tenía su origen, estos judíos de habla griega. Y ahí se pone a cargo Esteban. Pero si ustedes miran la lista de estos 7, son todos con nombres judíos con nombre griego. No hay ningún Jacob ahí ni nada, sino Práxenes, Parmenas, qué sé yo, etc. Esteban. Son 7 nombres absolutamente griegos, pero eran judíos. Y los 12 al principio se dedicaban mucho al judío de Judea, pero poco a poco se van dando cuenta que el universo es mucho más grande que eso. Entonces al final apoyan al grupo de Esteban y al final aparece Pablo y dice, no, mucho más importante es ir a los paganos, o sea, aquellos que no son judíos. Por lo tanto, no saben nada de la Torá, no saben nada del Mesías, y hay que predicarles en forma distinta. Hay que predicarles que Jesús es el Señor, no que Jesús es el Mesías de Israel. Entonces, al final los apóstoles terminan convenciéndose para allá, pero tiene que pasar muchas cosas todavía que vamos a verlas ahora. Lo primero que pasa es que Esteban, diríamos hoy día, mete las patas, se pone a predicar contra el templo. Que era algo que los judíos estos de habla griega, que vivían afuera de Israel, en realidad no les caía bien el templo, porque les obligaba a peregrinar muy seguido y eso era caro. O sea, era gente pobre. Para el que vivía en, no sé, en Antioquía, por un ejemplo, el tener que ir para allá, además ir a una liturgia que no entendían nada porque ya no hablaban hebreo, era abiertamente incómodo. Entonces se pone a predicar no contra el templo, también le pega su
poscacho, pero contra la necesidad del templo de Jerusalén. Veamos lo que dice. Nuestros padres en el desierto tenían la tienda del testimonio, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que la fabricara conforme al modelo que le había mostrado. Nuestros padres recibieron esta tienda como herencia y bajo el mando de Josué la introdujeron en el país conquistado a los paganos, a los que Dios iba expulsando a su paso, y duró hasta el tiempo de David. David obtuvo el favor de Dios y solicitó permiso para construir una morada al Dios de Jacob. Pero tocó a Salomón, su hijo, construirle el templo. Pero si bien el Altísimo no habita en construcciones humanas, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra la tarima de mis pies. ¿Qué casa me van a construir? Dice el Señor. ¿Qué lugar para mi descanso? ¿No ha hecho mi mano todo esto? Ahí está hablando Esteban, como decimos nosotros, se metió en la pata a los caballos, porque está hablando en pleno Jerusalén de que el templo no es necesario. Y después ahí viene algo bien duro que dice. Ustedes, se refiere a los sacerdotes, los saduceos, ustedes duros de cabeza, infieles de corazón, cerrados a la verdad, siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no persiguieran? Mataron a los que profetizaban la venida del justo, el mismo que ahora han entregado y asesinado ustedes, que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. O sea, mataron a los que profetizaban la venida del justo, vale decir la venida de Jesús. Y es cierto, no hubo ningún profeta que muriera en su cama. Es cuestión de ver la historia de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Habacuc, Zacarías, todos murieron torturados. Y como decía más el mismo Señor en el Evangelio, después que ya lo habían matado, le hicieron grandes monumentos en sus tumbas, pero lo mataron primero. Y ahora el justo, vale decir, el Mesías, Jesús, el mismo que ustedes han entregado y asesinado. O sea, sigue la teología que habíamos hablado en la clase pasada, la teología de San Lucas, que la muerte de Cristo es un asesinato, un crimen, de hacer un mártir. No hay esa teología de la cruz que tiene San Mateo y San Juan. Por una razón muy simple, porque este evangelio y las dos partes, primero y segundo libro, está destinado a la conversión de los paganos, y los paganos no sabían nada de profetas, ni de cosas, ni de salmos, ni de nada. Entonces tenía que escribirlo de alguna manera que pudieran entenderlo los paganos. Pero bueno, ¿qué pasa ahí? Se hace una persecución, matan a Esteban, y los otros 6, que aquí tengo el nombre, me lo salté sin darme cuenta, para que vean que eran todos griegos. Los otros 6 son Prócoro, Felipe, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. Arrancan Antioquía. Antioquía que era relativamente cerca, pero no llegaba a la mano de los sumos sacerdotes judíos allí, porque Antioquía era una ciudad griega. Ahí mandaba Roma a través de un gobernador, entendiéndose con los griegos. Entonces es bien curioso, porque la persecución que estalla en ese momento le golpea muy fuerte a estos judíos que no hablaban hebreo, que habían sido pastoreados por Esteban y este otro grupo de 6 adicionales, que logran arrancar y se van a Antioquía y seguramente la Grey los sigue. O se volvieron a sus países de origen y entonces de Antioquía los sucesores de Esteban armaron su red para ir pastoreando a las diversas partes donde se habían arrancado esta gente, se habían distribuido, ya tú anda para allá, tú anda para allá, tú anda para allá, los 6 que sobrevivían para poder seguir pastoreando. Pero resulta que la iglesia madre de Jerusalén no la persiguió a nadie. ¿Y por qué? Porque la iglesia madre de Jerusalén eran puros judíos
de Jerusalén que habían sido bautizados. Y por lo tanto, para ellos ir al templo era absolutamente natural. Y así sale. Los apóstoles, durante esa persecución que expulsó de Jerusalén a los que hablaban griego, siguieron predicando en el templo de Jerusalén, en el pórtico de Salomón. Nadie los perjudicó. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los judíos esperaban que el Mesías llegara luego, como lo vimos en la clase pasada. Acuérdense cuando hablamos de los himnos famosos de que pone San Lucas cuando habla de la infancia de Cristo. Todo el mundo esperaba. Y eso no tenía nada de malo, decir que había llegado el Mesías. La discusión estaba si el Mesías era este o era otro. O todavía había que esperar un poco porque no había llegado. Pero nadie se escandalizaba porque alguien dijera, no, el Mesías es Jesús de Nazaret. Pero parece que no, o parece que sí. O no, parece que este otro que está ahí, hay un tal Teudas también en ese momento que se había dicho yo soy el Mesías. Bueno, el tiempo dirá. Y eso está muy reflejado en lo que dice aquí San Lucas, que tomaron los guardias del templo presos a Pedro y Juan, pero no sabían qué hacer con ellos porque resulta que el pueblo los quería mucho. Entonces los presentaron ante el Sanedrín. El sumo sacerdote los interrogó. Les habíamos ordenado no enseñar mencionando a ese nombre, a Jesús. Y han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Claro, oye, si el Mesías que ustedes asesinaron, entonces eso les dolía a los sumos sacerdotes, pero no porque hubieran declarado a Jesús de Nazaret como Mesías. Lo que les dolió, y por eso que, mataron a Esteban, era porque decía que el templo no servía para nada, y los sacrificios que se hacían en el templo no servían para nada. Pero esto, Pedro y su grupo, sí, iban al templo todos los días a predicar, iban al templo el día sábado, participaban en los sacrificios rituales, y el domingo obviamente celebraban la cena del Señor, eso sí, pero no había nada que atacarle. Bueno, sigamos. Pedro y los apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quienes ustedes ejecutaron colgándolo de un madero. A él Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De estos hechos nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en él. Si ustedes prestaron atención a lo que se leyó hoy día en la carta a los Filipenses, San Pablo dice exactamente lo mismo. Al oír estas cosas, los del Sanedrín se indignaron y deliberaban condenarlos a muerte. Entonces un fariseo, miembro del Sanedrín, llamado Gamaliel, doctor de la ley, muy estimado en todo el pueblo, se levantó y ordenó que hicieran salir a los acusados. Este Gamaliel es muy interesante porque en la historia judía aparece, y aparece en esta misma fecha. O sea, es un personaje histórico, no es algo que sale en los evangelios o en los libros del Nuevo Testamento. ¿Y de dónde sacamos esto? No. Gamaliel aparece mencionado en libros judíos puros de esta época, y más o menos con la misma idea de lo que dice acá. Entonces, cuando ya hubieron salido los dos apóstoles estos, Juan y Pedro, que estaban ahí, se dirigió al Sanedrín Gamaliel diciendo, israelitas, fíjense bien en lo que van a hacer con estos hombres, porque no hace mucho surgió un tal Teudas que se hacía pasar por un gran personaje, Mesías, y le siguieron unos 400 hombres. Lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y acabaron en nada. Más tarde, durante el censo, surgió Judas el Galileo, también se hizo pasar por Mesías, y arrastró mucha gente del pueblo. También él pereció y todos sus partidarios se desparramaron. Por eso, ahora les aconsejo, no se metan con estos hombres, con Pedro y Juan, sino que los dejen en paz. Porque si esta idea o esta obra que ellos intentan hacer fuera cosa de hombres, solita fracasará.
tal como le pasó a Teude y a Judas del Galileo. Pero si es cosa de Dios, no podrán destruirlo y estarán luchando contra Dios. Harto sabio Gamaliel. Y le hicieron caso. Llamaron a los apóstoles, los azotaron un poco así para asustarlos, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los despidieron. O sea, ahí tenemos, ¿no es cierto? La iglesia madre de Jerusalén no sufrió la persecución. Claro, los azotaron un poco para que no, oiga, cuando prediquen de nuevo no digan que nosotros fuimos culpables, que los mandamos a asesinar. Pues eso ya se les pasa al tejo. ¿Ah? Si quieren, hablen de Jesús el Mesías. Yo me imagino que eso es lo que deben haber pensado. Ya, si ustedes quieren hablar de Jesús el Mesías, hablen de Jesús el Cima, pero no nos echen la culpa a nosotros. Ya, pero nos equivocamos, porque da lo mismo, pero ya, no, ya lo resucitó, dicen ustedes. Entonces, bueno, sean más prudentes. Pero no los pudieron hacer nada más, porque en realidad Gamaliel tenía razón. Habían otros dos que se habían tratado de pasar por Mesías y mataron a esos dos y se acabó todo. Y resulta que, bueno, aquí ten cuidado, porque si es efectivamente, ustedes estarán metiendo en camisa de 11 varas con Dios mismo. Y si no, bueno, ya lo mataron. Entonces debería desaparecer si no era el Mesías, el movimiento. No desapareció. Tenía razón Gamaliel. Por eso que todos, excepto los apóstoles, se dispersaron fuera. Los apóstoles no, siguieron predicando en el templo de Jerusalén sin que los molestara nadie. Ahí en esa época también hubo la muerte de Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de San Juan, en esta época que estamos hablando. Pero porque coincide exactamente con el dato que dice San Lucas, del gobernador que estaba vigente en ese momento, que sé yo, de todas esas cosas. Pero en realidad eso fue también una venganza personal, porque mataron a él, pero podían haber matado a los 12 y a los otros 11 no les pasó nada. Entonces es considerado el primer mártir dentro de los apóstoles. Pero faltaba todavía el asunto de los paganos. Nadie ahí se había puesto a convertir paganos todavía en ese momento. Seguían pensando en que la misión de Jesús había sido solamente a los judíos. Él era el Mesías de Israel. Era el Mesías de Israel. Pero ahí viene una teofanía, o sea, una manifestación de Dios gigantesca, que se nos pasa siempre desapercibida, pero que es muy importante, que fue lo que hizo que se expandieran los apóstoles a predicar a todo el mundo. Y eso ocurrió más o menos el año 45. Y nosotros pensamos que la resurrección fue en el año 30, más o menos, se calcula. Los apóstoles tuvieron 15 años, los 12, junto con, digamos, dirigidos coordinados, pudiéramos decir así, por Santiago, que es el que manejaba la pastoral en Judea, 15 años sin salir, porque no habían entendido todavía que había que ir a convertir paganos. O sea, en ese momento, y eso está muy bien documentado también por la historia judía, o sea, hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo, que era medio judío y medio romano, que escribió la historia de los judíos de esta época y está conservado, la podemos leer. Y él efectivamente habla del cristianismo y habla de la muerte de Santiago el menor, digamos, que también ocurre cuando los apóstoles se van después. Y lo habla con muy buena onda, o sea, pero lo pone en la misma categoría de los fariseos, de los esenios, de los saduceos, qué sé yo, o sea, una rama de espiritualidad judía. Eso es lo que se percibía en ese momento del cristianismo. Pero llega y el Espíritu Santo actúa cuando, como dice, como decía el mismo Señor, nadie sabe cuándo va a soplar, pero sopla. Y hace una teofanía espectacular, que es lo que vamos a ver ahora. Y ahí en ese momento, después de esta teofanía,
entonces los apóstoles se dan cuenta que hay que ir a conquistar el mundo. No se queden ahí en Jerusalén todos juntitos. Y ahí se van. Y eso ocurre el año 45. O sea, durante los primeros 15 años después de la resurrección hubo prédica solamente a judíos. Por eso que al final del siglo I, la rama judeo-cristiana que se llama, tenía más o menos el 70% de los conversos. La rama de origen pagano ya tenido el 30%, que era la que empezó a predicar San Pablo. Pero después eso cambió, porque como vinieron los romanos y arrasaron con Israel entre el año 70 y el año 130, esa rama judeo-cristiana pereció ahí, porque los romanos judíos que encontraban no le preguntaban, mire, ¿ustedes creen en el Mesías de Jesús de Nazaret? Ah, y si creen, entonces dejémoslo tranquilo. No, a judíos que pillaban y que había hecho la guerrilla esta entre el año 70 y el año 135, que quedó destruido entero Israel, lo crucificaban sencillamente. Según Dion Casio, que es un historiador romano de la época que documentó todo esto, después que se destruyó el Templo de Jerusalén, considerando que murieron cerca de 300 o 400 mil judíos en esa guerra defendiéndose, los romanos crucificaron a 500 personas diarias durante 4 años. Y ahí murieron los que aceptaban a Jesús de Nazaret como el Mesías o los que no aceptaban a Jesús de Nazaret como Mesías. Y ahí desapareció esta rama judeocristiana que se llama. Pero los paganos todavía no habían sido convertidos. Veamos esta historia que la cuenta San Lucas muy bien. Pedro subió a la azotea donde estaba, de la casa donde estaba, a orar. Y con esto voy a terminar. Como era cerca del mediodía, sintió apetito y quiso comer algo. Estaba alojando en la casa de un tal Simón, cerca del mar en Cesarea, y a las 12 del día subió a la azotea. Siempre oraban en la azotea los judíos, bien curioso. A orar en la oración del mediodía y tenía hambre, era lógico. Quiso comer algo. Pidió que se lo prepararan y mientras se lo preparaban cayó en éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto como un mantel enorme descolgado por las 4 puntas hacia el suelo. Contenía toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. O sea, todo lo que contenía estaba prohibido por la ley por un judío comerlo. Y oyó una voz que decía: vamos, Pedro, mata y come. Tenía hambre. Pedro respondió: de ningún modo, Señor, nunca he probado un alimento profano o impuro. Por segunda vez sonó la voz: lo que Dios declara puro, tú no lo tengas por impuro. Mientras Pedro, desconcertado, se interrogaba sobre el significado de la visión, llegaron a la casa los enviados de un capitán Cornelio, romano, Cornelio nombre romano, pagano puro, que habían preguntado por la casa de Simón, donde alojaba Pedro. Se presentaron a la puerta y preguntaron si ahí se alojaba un tal Simón de sobrenombre Pedro. Pedro seguía dándole vueltas a la visión cuando el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres preguntan por ti. Levántate y baja sin dudarlo. Vete con ellos porque yo los he enviado. Pedro bajó donde estaban y les dijo: soy yo el que buscan. ¿Para qué vinieron? Contestaron: el capitán Cornelio, en realidad el centurión Cornelio, pero aquí lo tradujeron más entendible por capitán. El capitán Cornelio, hombre honrado que venera a Dios, apreciado por todo el pueblo judío, ha recibido de un ángel santo el encargo de llamarte y escuchar tus palabras. Pedro los hizo entrar y les dio alojamiento. Al día siguiente se puso en camino con ellos, acompañado de algunos hermanos de Jaffa. En Jaffa, perdón, no era en Cesarea. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos.
Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro y se arrodilló a sus pies en señal de veneración. Pedro lo levantó y le dijo: levántate, que yo no soy nada más que un hombre. Ahora, este Cornelio no era raro en su caso, porque la moral judía le era muy atractiva a los paganos. Los paganos tenían unos dioses que eran unos perfectos inmorales. O sea, peleaban entre ellos, se mataban entre ellos, se raptaban a las mujeres, tenían hijos los dioses con las mujeres de los hombres, ahí salían los héroes. Qué sé yo, hacían una serie de barbaridades que eran increíbles. En las bacanales había la prostitución sagrada, qué sé yo, esas cosas raras. Entonces, la religión judía era atractiva para algunos paganos, los que efectivamente la entendían, se habían preocupado de entenderla. Pero el problema es que la religión era propia de cada nación. Entonces, ningún romano se iba a convertir al judaísmo. ¿Por qué? Porque significaba pasar a dejar de ser romano a ser judío. O sea, pasar de ser dominador a dominado. Y un centurión menos. Significaba traicionar a la patria. Entonces se daba eso, que seguían siendo afuera paganos, pero por dentro aceptaban por lo menos la moral de los judíos y le tenían mucho aprecio. Eso es lo que se llamaban prosélitos. Esos eran los prosélitos. Ustedes ven en el Nuevo Testamento, se habla mucho de los prosélitos. Conversando con él, entró Pedro y encontró a muchos reunidos. Entonces se dirigió a ellos diciendo: ustedes saben que a cualquier judío le está prohibido juntarse o visitar a personas de otra raza, pero Dios me ha enseñado que no se debe considerar profano o impuro a ningún hombre. Por eso cuando me llamaron vine sin dudarlo, y ahora deseo saber para qué me han llamado. Bueno, aquí se muestra eso que decía yo en la clase pasada, es bien divertido, porque ponen a Pedro un poco, perdóname que le diga, pero un poco como fantoche, pues, ¿no? O sea, él dice: yo sé que ningún hombre es impuro. Tienen que mandarle desde el cielo, un mantel lleno de animales prohibidos y decirle: oye, ya pues come, Pedro, le dijo el Espíritu Santo. No, señor, yo no como nada que sea impuro. 3 veces bajó el mantel, según dice el texto. Y a pesar de todo, el mismo Lucas lo dice, Pedro se quedó pensando: ¿y qué habrá querido decirme el Señor con esto? Lo acabo de leer. Y ahora con todo Batudé el día siguiente dicen: no, si yo sé, no hay ningún problema. Yo sé que todos los seres humanos son igualmente puros. O sea, a pesar de que en mi religión está prohibido entrar a la casa de un pagano y comer con él. No, yo tengo clarísimo eso. Clarísimo en las últimas 24 horas. ¿No? Eso es lo que les digo yo. O sea, cuando se dice que el cristianismo es un mito, es falso eso. O sea, si fuera un mito, no dirían todas estas metiduras de pata de los protagonistas más importantes, sino que Lucas cuenta lo que él oyó como historiador, lo que le dijeron, lo cuenta con toda tranquilidad. Por eso, ahora deseo saber para qué me han llamado. Cornelio contestó: hace 3 días a esta hora estaba yo recitando la oración de la tarde en mi casa. O sea, practicaba un poco el judaísmo, pero para calladito, no se iba a circuncidar por ningún motivo, Cornelio, porque entonces iba a pasar de dominador a dominado. Cuando un hombre con un traje resplandeciente se presentó ante mí y me dijo: Cornelio, tu oración y tus limosnas han sido escuchadas por Dios y son tenidas en cuenta. Envía gente a Jaffa y llama a Simón, por sobrenombre Pedro, que se aloja en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Enseguida te hice llamar y tú has tenido la bondad de venir. Estamos todos en presencia de Dios, dispuestos a escuchar lo que te hemos mandado decirnos. Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, ahora sí que se da cuenta, sino que acepta a quien lo respeta y practica la justicia de cualquier nación que sea. Él comunicó su palabra a los israelitas, primero, el Señor,
y anuncia la buena noticia, la paz por medio de Jesús, el Mesías, que es el Señor de todos. Ustedes ya conocen lo sucedido por toda la Judea, empezando por Galilea a partir del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y poder. Pasó haciendo el bien y saneando a los poseídos por el diablo porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y Jerusalén. Ellos le dieron muerte colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Nos encargó a predicar al pueblo y a atestiguar que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él, en su nombre, reciben el perdón de los pecados. Pedro no había acabado de hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los oyentes. Los creyentes convertidos del judaísmo se asombraban a ver que el don del Espíritu Santo se concedía a los paganos, ya que los oyeron hablar en diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Esto es lo que se llama el Pentecostés de los paganos. Entonces intervino Pedro. ¿Puede alguien impedir que se bauticen con agua los que han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros? Y ordenó que los bautizaran invocando el nombre de Jesucristo. Y ellos le rogaron que se quedara unos días. Pero la noticia llegó a Jerusalén. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los paganos habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro volvió a Jerusalén, los judíos convertidos discutían con él, diciendo que había entrado en casa de incircuncisos y había comido con ellos, y además los había bautizado. Pedro, ¿qué has hecho? ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Entraste a casa de incircuncisos, comiste con ellos y además los bautizaste. Bueno, Pedro cuenta toda la historia de nuevo, que no se la voy a leer, pero saca la conclusión. Después que le ha contado la historia, dice, apenas empecé a hablar cuando bajó sobre ellos el Espíritu Santo, se aparecieron las mismas lenguas de fuego que habían aparecido en ellos en el Shavuot del Mesías. Apenas empecé a hablar cuando bajó sobre ellos el Espíritu Santo como al principio sobre nosotros. Yo me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora bien, si Dios les concedió el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Al oír su relato, los otros apóstoles se calmaron y dieron gloria a Dios diciendo, Dios también ha concedido a los paganos el arrepentimiento que conduce a la vida. Bueno, ahí entonces a los apóstoles les cae la chaucha, como decimos nosotros en Chile, que hay que salir a todas las naciones a predicar. Efectivamente se van de Jerusalén, dejan la iglesia madre a cargo de Santiago, el que celebraremos mañana, y parte cada uno por su lado. Seguramente no se vieron más, ellos o algunos nomás se habrán visto. Y la historia ya la conocemos. Murieron mártires, qué sé yo, etcétera. Algunos se fueron a la India como Tomás, otros se fueron por otros lados, qué sé yo, etcétera. Santiago, el de Cebedeo, ya había muerto que rato, o sea, en este momento no se podía ir a Compostela, digamos, está claro. Si se fue antes, no sabemos, no hay nada que lo diga en el Nuevo Testamento. Pero fue antes porque murió en Jerusalén. Bueno, y aquí yo termino. Ahora, San Lucas explica muchas más cosas, pero yo lo que quise mostrar en esta charla es todo lo que él explica que ha tenido una gran importancia doctrinal en nuestra fe, la revelación del misterio de Dios. Las otras cosas, ya le he explicado la mitad de lo que dicen los Hechos de los Apóstoles, los primeros hasta el capítulo 9, ¿no? O 15, no sé. Bueno, las otras cosas tienen mucho interés desde el punto de vista de nuestra pastoral, podríamos decir así, de nuestra fe práctica, ¿eh?
Pero doctrinalmente lo que explica San Lucas, y eso lo he explicado en la clase anterior y en esta, y es algo de extraordinaria importancia, porque lo que ocurre en este Pentecostés de los paganos, con el relato de la conversión de Cornelio, y es una actuación clarísima, ¿no?, del Espíritu Santo, como se ve acá. O sea, el Espíritu Santo en esa época sopló, pero con mano a la cabeza, perdónenme la expresión. Si no hubiera sido así, seríamos, como decía Flavio Josefo, un grupo más del judaísmo nomás. O sea, como fueron los esenios, los saduceos, los fariseos, qué sé yo, etc. En cambio, en esta escena de Cornelio, ahí se proyecta el cristianismo de forma universal. Y el mensaje principal, que antes de esto era Jesús es el Mesías de Israel, pasa a ser Jesús es el Señor. Eso es lo que se predica. Bien, pregunta. ¿Quedaron anonadados? A ver, San Pablo se empieza, es un poquitito, pero cuando los apóstoles se van a ir, San Pablo aprovecha la arremetida y parte. O sea, San Pablo, las primeras cartas de San Pablo son más o menos del 45 también, que es la carta a los tesalonicenses, la primera, a los tesalonicenses, que es el primer documento del Nuevo Testamento que se escribió, porque San Lucas y los evangelistas escriben después, tal como lo expliqué en la clase pasada. Así que más o menos salen todos para afuera. Y que Santiago queda a cargo de la iglesia madre, pero con mucho poder, o sea, no poder humano, sino con mucho prestigio, porque San Pablo después en las 7 cartas iniciales que hace, lo cita mucho. No le tenía mucha simpatía, eso sí, no le tenía mucha simpatía, lo encontraba bien pesadito, pero lo cita con mucho respeto. Y si no me creen que no le tenía mucha simpatía, léanse la carta a los Gálatas, por favor. Pero una buena traducción que sea bastante fiel, literal. Pero le tenía muchísimo respeto. Y como le digo, al final de su vida, cuando ya lo van a matar por un poquito antes del año 60, organiza esa colecta porque se da cuenta que la iglesia de Jerusalén es tan pésima, porque ya estaban todas estas guerrillas que iban a provocar después la invasión romana y la destrucción de todo, que etc. Y él mismo recoge la plata de la colecta, hace un recorrido por todas sus iglesias y la va a llevar personalmente a Santiago y se la entrega personalmente a Santiago. Y ahí lo toman preso y él pide que lo juzguen en Roma porque es ciudadano romano. Y San Lucas termina el relato de los Hechos de los Apóstoles cuando San Pablo llega a Roma. Así que léanlo entero, se lean el Evangelio y lean el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es muy entretenido, está muy bien escrito. Y como digo, Lucas muestra mucho más. Y como no es tanta importancia doctrinal, yo no tengo tiempo para pasarlo aquí, pero desde el punto de vista pastoral es muy importante. Bien, estamos entonces. Si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias. Será para la próxima, como decimos.